Le robé el gato a mi vecino hace 6 meses y lo veo buscarlo todos los días. Vivo en un complejo de apartamentos horrible donde las paredes son prácticamente de papel, y mi vecino era un tipo que probablemente ni siquiera debería tener una planta, mucho menos un ser vivo. Tenía un gatito negro que dejaba en el balcón durante horas, sin importar el clima. Podía oír al pobre animalito llorando a través de las rejillas de ventilación mientras él estaba dentro con la música a todo volumen o gritándole a su Xbox. Una noche empezó a llover a cántaros, la temperatura bajó muchísimo y vi al gato temblando en la barandilla, con una cara de lo más miserable. Simplemente me estiré desde mi balcón, agarré al gato y lo metí dentro. Ni siquiera lo pensé, simplemente reaccioné. A la mañana siguiente lo oí gritar en el pasillo preguntando a todo el mundo si habían visto a su mascota. Me quedé allí parada con la puerta entreabierta y le dije que no había visto nada y que quizás el gato finalmente se había tirado porque estaba harto de sus tonterías. Se pasó semanas poniendo carteles y dando vueltas por la manzana llamándolo por su nombre, mientras el gato dormía en mi cama, a solo 3 metros de él. Han pasado 6 meses y todavía lo menciona cada vez que nos encontramos en el cuarto de lavado. A veces se le ve realmente devastado, lo que me haría sentir mal si no lo hubiera visto ignorar los cuencos del gato durante días enteros en aquel entonces. Por cierto, el gato está genial ahora. Le cambié el nombre y está sanísimo porque ahora come bien y no tiene que congelarse de frío afuera. Eso sí, tengo que tener muchísimo cuidado. Nunca lo dejo acercarse a las ventanas cuando las persianas están subidas y tengo una rutina específica para cuando saco la basura para que no se escape al pasillo por accidente. Es una forma estresante de vivir, pero ver al gato ronronear en lugar de maullar hace que valga la pena la paranoia. Mis amigos creen que lo adopté de un refugio en el pueblo de al lado y nunca les digo la verdad. A veces veo al vecino en el bar mirando fotos antiguas en su móvil y yo simplemente me siento allí bebiendo mi cerveza sin decir nada. Sé que técnicamente es robo y que soy una mentirosa, pero hay gente que simplemente no merece la lealtad de un animal. Probablemente piensa que se lo llevó un coyote o que alguien lo recogió de la calle, lo cual, técnicamente, supongo que es cierto. Simplemente, yo fui esa persona. De todas formas, parece que al gato le gustan más mis películas, así que seguiremos con el plan. Probablemente me mude cuando termine mi contrato de alquiler para evitar que oiga un maullido a través de la pared. Hasta entonces, solo seré la vecina servicial que asiente con comprensión mientras la evidencia duerme en mi sala. Contribuí a la muerte de mi compañero de piso y dormí en la habitación de al lado mientras yacía muerto en su cama durante 4 días. Acababa de reincorporarse al trabajo tras recuperarse de varias cirugías por una enfermedad ósea. Estaba eufórico. Había sido snowboarder profesional, un artista con muchísimo talento y acababa de conseguir un trabajo como pintor de casas. Quería celebrarlo, y en aquel entonces estábamos tomando malas decisiones. Me preguntó si podía conseguirle cierta droga. Yo estaba dejando atrás esa vida, así que tenía el contacto, pero le expresé mi incomodidad. Entonces me contó que Fuad Thief, nuestro otro compañero de piso, se había encontrado con un tipo en el autobús que se la conseguiría si yo no podía. Pensé que eso no era un consumo responsable de drogas, así que cedí y le pedí a un conocido que se reuniera con él. Le faltaban $20, así que lo eché en cara. Llegó a casa y se puso a buscarlos. Poco después de medianoche, llamé a su puerta. Abrió la puerta con solo unos pantalones cortos y con aspecto desaliñado. Le pedí los $20 que le había prestado. Se sujetaba los pantalones cortos con una mano, pero se le resbalaron. Se le cayeron y solo vi su pene. Le dije, tranquilo, tío. Te lo pido otra vez. Me di la vuelta y me fui a mi habitación, preguntándome si sería de esas personas que se ponen raras con las drogas, así que estaba un poco molesto. Horas después lo oí gritar por encima de mi música y me dio un escalofrío, pensando que se acababa de correr. Los siguientes días no lo evité, pero tampoco me esforcé por hablar con él debido a nuestra incómoda situación. Eso fue un lunes. El jueves me llamó la persona encargada de la vivienda preguntándome cuándo había hablado con él por última vez. Creí haberlo oído la noche anterior hablando con Fuad Thief, así que les dije que lo había oído,
pero que no había hablado con él desde el lunes. Me dieron las gracias y me dejaron ir. Unos 10 minutos después recibí otra llamada de alguien que conocía de la casa. Me dijo que habían encontrado a mi amigo muerto en su cama. Creían que se trataba de algún problema estomacal. Enseguida pensé, ¿se habrá suicidado porque se sentía avergonzado de lo que pasó esa noche? Me sentía aturdido. Pero lo había oído la noche anterior. Cuando llegué a casa y hablé con Footsif, me confirmó que su amigo había estado en su casa la noche anterior. Se me partió el corazón. Cuando gritó y pensé que simplemente se había desahogado, en realidad se estaba muriendo. Esto me deprimió mucho. Cuando llegaron los resultados de la autopsia, se determinó que su corazón había explotado. Nos dijeron que no se encontraron drogas en su organismo, pero en realidad puede que solo lo dijeran para tranquilizarnos, ya que no era la causa de algo de lo que todos estábamos intentando escapar. Era una casa de rehabilitación, y antes de que me critiquen en los comentarios, si creen que las casas de sobriedad son un buen lugar, limpio, seguro y libre de drogas, en mi experiencia son peores. Estuve en un programa durante más de 2 años y me mudé entre 3 casas. La razón por la que me mudaba constantemente era porque mis compañeros de piso seguían consumiendo drogas. Era un drama de alianzas y promesas rotas. Esto sucedió hace más de una década y me afectó profundamente durante mucho tiempo. Todavía me llena de arrepentimiento y tristeza. Lo siento mucho, hermano. Pienso en ti todo el tiempo y te extraño. Descansa en paz, JK. Durante mis primeros 3 años después de graduarme, pagué el alquiler acostándome con mi casero. No me arrepiento. Resulta que, mientras hacía prácticas, un hombre me tomó bajo su protección y me ayudó a entrar en la industria. Nuestra relación era puramente profesional, sin nada sexual, y cuando me gradué, me consiguió una entrevista con un amigo suyo en Nueva York, donde finalmente obtuve el trabajo. El problema era que estaba sin un duro y el sueldo inicial no era precisamente alto para Nueva York. Así que me costaba encontrar un lugar decente donde vivir. Cuando mi mentor me preguntó cómo me iba en el trabajo, le comenté que no encontraba dónde vivir y que me alojaba en un hotel. Enseguida me dijo que podía quedarme en su apartamento, que estaba a pocas manzanas de la oficina, hasta que encontrara otro sitio. El apartamento era enorme y creo que hace un par de años se puso a la venta por $30 millones. Me quedé allí unos meses y él casi nunca estaba porque tenía varias propiedades y viajaba muchísimo por trabajo. En general, fue perfecto y no quería irme. Empezó a preguntarme con más frecuencia si ya había encontrado un lugar y era evidente que me estaba quedando demasiado tiempo. Una noche, él estaba en la ciudad y cenamos comida para llevar juntos. Fue entonces cuando me dijo que estaba pensando en alquilar la casa, ya que no la usaba mucho y que tendría que mudarme si lo hacía. No pude evitarlo y empecé a llorar, rogándole que me dejara quedarme. La verdad es que me da mucha vergüenza recordarlo. Entonces soltó algo como, quizás si me mantienes la cama caliente cuando te visite. Al principio no lo oí bien y pensé, ¿qué? Luego, lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado, dijo, podríamos llegar a un acuerdo para que cuides la casa y me hagas compañía cuando te visite. En el fondo sabía lo que quería decir, pero seguía negándolo, ya que era como un mentor para mí. Le pregunté varias veces más, pero siempre respondía con evasivas, así que finalmente le pregunté, ¿quieres que duerma contigo a cambio de dinero? Él solo asintió. Me quedé sorprendida y le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Después de unos días de reflexión, decidí aceptar. La verdad es que resultó ser genial. Era un amante estupendo y venía una vez al mes por trabajo durante unos días, y yo le mantenía la cama caliente. Le gustaba invitarme a citas especiales, incluso a viajes en jet privado, así que nunca me sentí utilizada. Aunque sé que, al final, solo intercambiaba sexo por cosas materiales. En general, no me arrepiento y pude ahorrar e invertir cerca del 90% de mis ingresos durante esos años, lo que me ha puesto en una buena posición para una jubilación anticipada si así lo deseo.